Bueno, ya son las 6:13 en la computadora. Entonces, si estamos de acuerdo, podemos empezar a ver si viene otra gente para participar en nuestra plática. Yo soy Darcy Petro, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, unidad académica en estudios de desarrollo. Y es un placer estar aquí con dos grandes amigos y colegas, José Manuel Luna Nemesio, el autor del libro que vamos a presentar el día de hoy, y Rogelio Gómez Moya, quien va a ser nuestro comentarista. Desgraciadamente, a nuestra querida amiga y colega Grecia Rodríguez Navarro no va a poder estar presente el día de hoy debido a cuestiones de salud. Entonces, le deseamos una pronta recuperación y le enviamos un fuerte abrazo con mucho cariño y solidaridad. La dinámica propuesta es la siguiente. Voy a presentar a Rogelio y a Josma con una breve semblanza de cada uno. De ahí vamos a pasar la palabra a Rogelio para comentar sobre el libro. Después Josma va a compartir algunos comentarios sobre la obra y luego vamos a abrir la discusión a todas las personas que están presentes. Espero que sea una discusión animada. Bueno, primero el doctor José Manuel Luna Nemesio es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del SNI desde hace 4 años y actualmente está realizando su 4º año de estancia postdoctoral con nosotros en nuestra unidad académica. Su principal línea de investigación es la crítica de la economía política, con énfasis en estudios sobre cuestiones socioambientales. Es un autor prolífico y, bueno, en los últimos 4 años que ha estado con nosotros hemos tenido la oportunidad de colaborar en la producción de textos y también en la impartición de seminarios y mucho debate y discusión enriquecedora. Y bueno, el doctor Rogelio Gómez Moya es también licenciado en Economía de la UNAM, cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM también y es un recién egresado de nuestro programa de doctorado en Estudios de Desarrollo aquí en la UAS. Sus líneas de investigación incluyen la acumulación del capital y mundo del trabajo en México, economía política de la tecnología y relación centro-periferia. También economía del sector público de México. Y cuenta con diversas publicaciones académicas y de opinión sobre estos temas. Entonces, Rogelio, te pasamos la palabra para comentar sobre este libro que vamos a presentar el día de hoy con el título de El Proyecto Integral Morelos, devastación ecológica y conflictos socioambientales por la defensa del agua. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, ¿no? Bueno. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, tanto el autor, Darcy, ¿no? Y pues procedemos a lo que nos reúne. Me gustaría exponer o compartir ciertas ideas en torno a 4 aristas, ¿no? Que sería la cuestión conceptual que abreva del libro, la cuestión metodológica, digamos, la sustancia en sí del libro y la manera de articular este libro para el análisis de la coyuntura de la realidad socioeconómica del país, ¿no? Respecto al primer
punto que tiene que ver con la perspectiva conceptual. Me parece muy enriquecedor, muy adecuado el uso que se hace de los conceptos de la crítica de la economía política en este libro, en esta investigación. Lo que, digamos, me parece muy importante del libro es cómo se articulan, cómo se ponen en marcha, cómo se demuestra la vigencia de ciertos conceptos, ¿no? Entonces, digamos que cuando en el libro se advierte, se describe, se profundiza y se vincula, que eso sería lo más importante, que no vienen sueltos, sino que vienen articulados los conceptos de degradación ambiental, el cambio, digamos, en las reconfiguraciones urbanas, industriales, y digamos, la reconfiguración de los patrones de enfermedades para las poblaciones implicadas en estos territorios. Creo que se hace un gran vínculo de estos conceptos que nos permiten ver, dado esto, de buena manera cómo, digamos, esto se puede traducir casi inmediatamente en demostrar cómo el proceso de producción de capital con su talante ampliado va implicando los procesos de contaminación externa, ¿no?, del ambiente, y la contaminación interna para la fuerza de trabajo o para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es muy enriquecedor este trabajo, ¿no? Digamos, para algunos investigadores, entonces, que nos interesa el concepto del valor de la fuerza de trabajo, creo que aquí se nos ofrecen ciertas herramientas importantes, digamos, para analizar tres vertientes de este concepto, ¿no? Que una tiene que ver incluso con cuestiones de reconfiguración alimentaria, por otro lado la cuestión de salud, y por otro lado, aunque sea más indirecta, pero a su vez que se incluye dentro de esto, que tiene que ver con toda la reconfiguración urbana, y es decir, con, digamos, toda la cuestión de los costos de transporte, etcétera, ¿no? Todo esto implicado en este propio concepto. En cuanto a la perspectiva metodológica, también me parece muy importante lo expuesto en este libro, en cuanto me parece que se logra de muy buena manera el método de Marx expuesto en la contribución de la crítica de la economía política, en el sentido del concreto, abstracto, concreto, y en ese vaivén de uso de esas categorías. Es decir, no es un libro que se queda meramente en la descripción de la apariencia, ni es un libro que está totalmente anclado en narrar la esencia, ¿no?, sino que se logra bien esa síntesis, esa unión, y digamos ese vaivén constantemente recurriendo a esos conceptos. Además, lo que me parece importante digamos, dentro de esta idea es, digamos, cómo la idea de analizar el proyecto integral Morelos es, no sé si es una expresión bien lograda, pero por decirlo así, como el caballo de Troya para analizar en realidad todo el proceso general en México de degradación ambiental, los procesos de reconfiguración industrial extractivista, ¿no? Y a su vez, digamos, las consecuencias que esto tiene en la población en su conjunto, sobre todo también con una idea que me parece muy importante, poco trabajada, y que tiene que ver con la cuestión de los patrones de enfermedad que se reconfiguran y se profundizan, ¿no?, a través de todos estos procesos extractivistas de producción de energía, que a su vez están anclados en la dinámica general de producción de capital, ¿no? Y bueno, el tercer apartado, que ahora sí es en sí, digamos, la investigación, lo investigado, el objeto de investigación propio de
este libro, de esta investigación, me parece muy interesante, por lo tanto, ver cómo, digamos, cuando cambiamos no sé si de nivel de abstracción, creo que no me parece ahorita la palabra más exacta, pero o como unidad de análisis, a lo mejor eso puede ser, ¿no? Vemos cómo depende de lo que tú quieras analizar, tomas una unidad de análisis y haces las comparaciones entre diversas unidades de análisis, ¿no? Digamos que uno de los más usados en este caso es, digamos, la unidad nacional o el capitalismo nacional, para hacer las comparativas internacionales, México con países latinoamericanos, con países, digamos, del centro, ¿no?, del sistema mundo capitalista. A su vez, cuando profundizamos al interior de la economía mexicana y vemos, digamos, diversificamos entonces la unidad de análisis a la unidad estatal o regional, me parece muy importante lo investigado en este trabajo respecto a cómo el proyecto Integral Morelos es un esfuerzo para articular a Morelos para eficientar su función dentro del proceso de acumulación del centro del país, ¿no? Eso, digamos que haciendo como una analogía, si el TEMEC sirve para articular a México dentro del proceso de producción de capital de América del Norte generalizado por Estados Unidos, este proyecto Integral Morelos sirve para eficientar, profundizar la articulación de Morelos con el entramado industrial del centro del país, que a su vez sirve para el proceso de acumulación, por lo menos regional, ¿no?, internacional. Otro de los puntos que me parece muy importante y pues, digamos, tal vez de lo más esencial de esta investigación es el debate, la discusión y pues la refutación de la idea de entender esta mega infraestructura, tanto la planta en sí como los gasoductos, etcétera, como un proyecto progresivo, en el sentido de que tanto para su instalación hay una degradación ambiental, como el propio uso o el propio funcionamiento de este proyecto implica una forma de actividad que difiere mucho de entenderse como un proyecto de vanguardia que trata de regular de mejor manera o de reducir el impacto al metabolismo natural, ¿no?, de la actividad productiva. Tanto la idea de la materia prima utilizada para la producción de energía, como el proceso mediante el cual se genera energía, el ciclo combinado, digamos que difiere mucho de entenderse como procesos de vanguardia, procesos crecientemente más ecológicos que reducen el impacto de la actividad productiva, mercantil o no, en este caso mercantil capitalista, sobre las condiciones naturales y la capacidad de regeneración de esta base natural, ¿no?, sobre la que se lleva a cabo el proceso de producción de capital. Haciendo como una transición entonces de este tercer punto hacia el cuarto punto de ver, o digamos de utilizar lo investigado en este libro para entender la realidad en su conjunto del modo de regulación de producción de capital en el capitalismo mexicano desde hace 6 años, ahora, digamos, con esta nueva corriente o bloque en el poder. Y sobre todo uno de los conceptos tal vez más recurrentes en todo el libro es el concepto de soberanía, ¿no?
digamos, entendida la soberanía como la capacidad de ejercer, en este caso, la actividad para, desde la toma de decisiones internas y para el beneficio interno. Lo que se comparte en este libro, lo que se expone en este libro, es cómo el financiamiento de este proyecto, como parcialmente las empresas implicadas en la construcción de este proyecto, como las principales empresas beneficiadas o consumidoras de lo producido en este proceso, es decir, entendido el ciclo de reproducción del capital y, digamos, la demanda del capital, tanto en un caso capital fijo, por otro lado materias primas y por otro lado los materiales auxiliares, como es toda la cuestión energética, que sería el caso concreto implicado acá. Como los principales beneficiarios de esto serían entonces empresas extranjeras, ¿no? Entonces, digamos que entendiendo la soberanía como un elemento constituyente del concepto más grande de desarrollo, vemos como esto no solo no se cumple, sino que va en sentido contrario. En vez de hablar de un proceso entonces de endogeneización del proceso productivo, es, digamos, una profundización en la exteriorización del proceso de producción de capital en México, ¿no? Es decir, de nuevo, conforme a las directrices, necesidades del clima internacional de capital y no de las necesidades locales. Es decir, una vez puesto en marcha este proyecto, el ritmo de funcionamiento de este proceso no vendría según lo estipulado por el gobierno mexicano, sino sobre las necesidades que tuvieran ciertas empresas, ¿no? A su vez, las necesidades de estas empresas entendidas ya como parte del enclave, ensamblador que es México en el ciclo de reproducción del capital de América del Norte, ¿no? Entonces, digamos que si ya estaba, digamos, la primera fase, esto sería como la profundización de la segunda fase, una de las muestras de la profundización de esta segunda fase. Entonces, la cuestión de la soberanía, digamos, no se verifica en este caso, ¿no? Y bueno, cerrando este breve comentario, lo que me gustaría agregar es que una vez entendido esta investigación, ¿no?, como una investigación desde la crítica de la economía política, una investigación sobre temas de vanguardia, poco trabajado y, digamos, bien estructurado, sobre todo en la parte metodológica conceptual, me parece que hacia adelante tanto el propio investigador como otros investigadores pueden utilizar, digamos, esta obra originaria, por decirlo así, para profundizar en el análisis de estos temas con la misma, digamos, metodología, la misma vertiente teórica y sobre todo tratando de incrementar, digamos, la parte, siempre se puede más la parte argumentativa, pero darle más fuerza incluso a la parte empírica, ¿no? Ya sea base de datos, referencias mayores, investigaciones, estudios de campo, etcétera, ¿no? Ya todo esto entendido desde el trabajo colectivo. Por eso digo, no solo el investigador, sino otros investigadores sirviéndose de este trabajo original para expandir, digamos, la explicación de la realidad y las posibilidades de creación de alternativas ante estos procesos, ¿no? Y pues nada más, felicidades al autor y muchas gracias.
gracias, Rogelio. Bueno, debido a que Gracia no está aquí con nosotros, quizás pueda pasar un poco de mi papel como moderador y lanzar algunos breves comentarios, si estamos de acuerdo. Tuve el gusto de trabajar con Josma en la producción de un texto sobre este proyecto que luego se publicó como capítulo en nuestro último libro, que se publicó con Itaca, el editorial Itaca, Extractivismo, Contaminación y Luchas Socioambientales. Y bueno, a partir de esa experiencia tuve la oportunidad de entrar en detalle, no tanto como este libro, pero informarme un poco más sobre este proceso de lucha y también todas las fuerzas políticas y económicas que están detrás de impulsar este proyecto. Y uno de los comentarios de Rogelio que me parece bien acertado es que si bien se promueve como un proyecto que busca contribuir a esta idea de soberanía energética, en realidad los principales beneficiarios de este proyecto serán empresas extranjeras, y no solamente en el sector industrial, sino también en la minería, ya que hay una compañía canadiense, Alamos Gold, que busca abrir una gigantesca mina a cielo abierto para sacar oro y plata del cerro del Humil, que está ahí cerquita. Y incluso, si no recuerdo, en el capítulo que producimos juntos, vimos un dato que estima que el 80% de la electricidad que se consume en Morelos es en el sector industrial. Entonces eso obviamente no es parte del discurso de esta soberanía energética, más bien se vende con la idea de que va a bajar el precio de la electricidad para la población urbana ahí en Cuernavaca y en otros centros urbanos en el estado. Hoy en la tarde escribí algunas breves palabras aquí que me gustaría compartir con ustedes. Me parece que este libro no solo ofrece un análisis crítico y pormenorizado del proyecto integral de Morelos, sino también contextualiza el estudio de caso en una examinación de las políticas neoliberales que han regido la economía mexicana y mundial durante los últimos 3 o 4 décadas. Y de ahí me parece muy bien la idea de que el análisis de este estudio de caso es como un caballo de Troya para llevar a cabo un análisis que va mucho más allá del estudio de caso. Además, entra en los debates teóricos actuales sobre las consecuencias del acelerado desarrollo industrial, o lo que se conceptualiza en el libro como una aceleración del metabolismo social, ¿no? Y las causas estructurales de la multiplicación de conflictos socioambientales. Se escribe con un lenguaje accesible desde una epistemología marxista estructuralista que no cae en determinismos, sino que deja abierta diversas posibilidades de caminos hacia adelante, mismos que se definirán por las luchas de clase, incluso en el seno del Estado Nacional, ¿no? En este sentido, es de mucha relevancia en la actual coyuntura política, caracterizada aquí en México por el llamado segundo piso de la 4T y también por la reciente victoria electoral de Donald Trump en los Estados Unidos, llena de amenazas para la economía mexicana y para todas las personas con raíces mexicanas que viven en ese país, ni hablar de los migrantes que siguen siendo expulsados de sus comunidades por una combinación de circunstancias que incluyen la inseguridad, la falta de oportunidades de empleo y la degradación medioambiental. Al mismo tiempo, me parece que el libro está lleno de afirmaciones provocadoras que sirven afortunadamente a estimular reflexión y debate. Cuando abramos la discusión, a todas las personas
preguntas que me gustaría compartir con Osma, pero creo que ha llegado el momento de pasar el micrófono a nuestro autor para que nos compartas algunas reflexiones sobre este libro, Osma. Muchas gracias, Darcy, gracias, Rogelio, gracias a todas y a todos por estar acá esta noche. Es para mí un gusto estar en Zacatecas y estar en este espacio de la universidad. Y pues también me da gusto que el motivo sea pues, presentar un trabajo que he venido desarrollando en los últimos años como parte de mi estancia postdoctoral acá en la UAS. Pues ya Rogelio y Darcy dijeron cosas importantes en el libro, ¿no? Yo creo que no me voy a detener en repetir. Quizá lo que vale la pena resaltar son algunos aspectos que no están presentes de forma clara en el libro, o de manera explícita en el libro, pero que forman parte de su lógica, de su estructura, que quisiera compartir con ustedes, ¿no? El primero es una fe de ratas, ¿no? Que en ningún momento de la elaboración o de la publicación lo resalté como tal, sino hasta el momento de preparar la presentación vi que faltaba explicitar o agregar un elemento en el libro. El libro lleva por título Proyecto Integral Morelos, devastación ecológica y conflictos socioambientales por la defensa del agua. Yo creo que hubiese sido mejor añadir un elemento clave para entender la relación entre los megaproyectos de corte extractivista y que generan graves escenarios de contaminación en el centro del país y en todo México, y la relación que hay con las comunidades, tanto urbanas y rurales, que defienden sus territorios y sus recursos naturales, que es el papel del Estado. Yo creo que haberle llamado al libro el Proyecto Integral Morelos, Estado, Devastación Ecológica y Conflictos Socioambientales, daba de manera explícita la idea general que contiene el libro. ¿Cuál es el papel del Estado, en este caso el Estado mexicano, como un promotor de este tipo de megaproyectos que generan grandes consecuencias socioambientales, económicas, epidemiológicas a las comunidades, y cómo son las comunidades quienes tienen que resistir o defender su territorio y la vida, y también crear alternativas contrahegemónicas y autónomas para salir de los escenarios de crisis civilizatoria en los que el Estado les ha sumergido, sobre todo durante la larga noche neoliberal por la que atravesó nuestro país, ¿no? Entonces, primero esa precisión. Otro punto que creo importante resaltar es el sentido desde el cual está elaborado este libro. Si bien el libro se da en un contexto académico, como lo es la estancia postdoctoral auspiciada por CONACYT en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, y el motor que mueve la elaboración de este libro es un trabajo académico, yo quise que esto no fuera un producto estrictamente academicista o académico, sino que cumpliera con uno de los objetivos que yo creo que como científicos o científicas que nos formamos y trabajamos en universidades públicas tenemos que cumplir, que es la responsabilidad de generar una ciencia digna, una ciencia ética, socioambientalmente responsable, una ciencia amorosa, que acompañe la lucha de los pueblos, la lucha de los oprimidos, la lucha de los dominados modernos, no desde un pedestal epistemológico, teórico, que venga a marcarles el camino o la ruta o las explicaciones desde una ajenidad de sus dolores, de sus preocupaciones, sino que hagamos una ciencia al servicio del pueblo, una ciencia al servicio de las comunidades. Y este fue el motor que a mí me movió a generar este libro, un libro que sirviera para acompañar las luchas de las comunidades del centro del país, principalmente del estado de Morelos, que tienen una larga trayectoria en la defensa de la vida de sus territorios, ¿no? Y la conservación de sus tradiciones, sus cosmovisiones, sus prácticas cotidianas de reproducción social, ¿no? Y sobre todo el
el definir a este tipo de ciencia como una ciencia contrahegemónica, no solamente porque se posiciona en contra de la ciencia neoliberal y mercenaria que se produjo en nuestro país durante las últimas décadas, sino que es contrahegemónica porque abre posibilidades de crear otro tipo de ciencia, otro tipo de estudios, ¿no? Y bueno, como último punto que me gustaría a mí como resaltar acerca del libro, es un libro que para quienes lo lean, y ahora con la exposición que ha hecho Rogelio Hidalgo me confirma que se ha cumplido por lo menos esta finalidad que perseguía a la hora de escribirlo, es que se puede tratar o abordar la lectura de este libro desde 4 claves, ¿no? 4 tipos de lecturas que se pueden hacer. La primera es como un simple estudio de caso, ¿no? Es el caso del proyecto Integral Morelos, un megaproyecto que desde el sexenio de Felipe Calderón se propone con la intención de generar una reconversión en la economía del estado de Morelos hacia una industrialización forzada, en donde se busca que la entidad sea un territorio de lanza, de punta de lanza, un territorio vanguardia en la generación de energía eléctrica, no para satisfacer las necesidades procreativas de la población, sino precisamente para apuntalar procesos de industrialización en el centro del país, tanto del estado de Morelos, pero sobre todo orientado al resto de territorios de la periferia, es decir, Tlaxcala, Puebla, el estado de México, o Querétaro. Es un territorio, el estado de Morelos es un territorio estratégico para el desarrollo del capitalismo nacional, del mercado nacional en la zona centro del país, y por eso se vuelve un territorio también estratégico para los proyectos de industrialización desde este tipo de reconfiguración urbana e industrial de los territorios, ¿no? Digámoslo así, que el megaproyecto de muerte que implica la construcción de una central termoeléctrica de ciclo combinado alimentada con gas natural, gas shale, extraído en los campos de fracking de Estados Unidos y traído por toda la red de gasoductos promovidos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues promueven prácticas extractivistas y de alta contaminación de los recursos hídricos en un territorio que por otros motivos, por otros actores, por otros procesos, sufre ya una crisis hídrica de dimensiones preocupantes, ¿no? Donde el saqueo hídrico por empresas automovilísticas, plantas embotelladoras, proyectos mineros, pues forma parte de la desagradable experiencia cotidiana de las comunidades tanto urbanas y rurales de la entidad, ¿no? Creo que si bien bajo esta lectura del estudio de caso se puede tener una radiografía de cómo es que actúa o se promueve la construcción de megaproyectos en la zona centro del país, la segunda clave desde la cual puede ser leído el libro, pues nos lo permite entender al estudio de caso como un ejemplo de cómo ocurrió en nuestro país o cómo ocurren en nuestro país o en países empobrecidos como México el modus operandi de la devastación ambiental por parte del capital, ¿no? Es decir, no solamente vale la frase de para muestra hace falta un botón, y el botón se llama Proyecto Integral Morelos, sino a partir de ahí nos permite entender una lógica de las dinámicas de reconfiguración urbana e industrial del territorio, una lógica en la producción de una devastación ambiental de corte capitalista, pero específicamente neoliberal, y también una radiografía de las consecuencias que generan este tipo de megainfraestructuras, tanto en la generación de afectados ambientales, pero también en la generación de enfermos ambientales, estableciéndose una relación que hay entre la producción del territorio del capital, entre la producción de una devastación ambiental capitalista y lo que sería una territorialidad de la enfermedad. Las enfermedades como parte del territorio del capital, ¿no? Son procesos de despojo de los recursos naturales, despojo de las dinámicas económicas, productivas, pero también un despojo de la salud de las comunidades afectadas, ¿no?
Y además de ser como esta radiografía de la devastación ambiental producida por el capital durante el neoliberalismo, creo que hay una idea general que forma parte de esta lectura que se puede hacer del libro, que es que durante el neoliberalismo, conforme el capitalismo por sus propias condiciones estructurales fue generando, produciendo y agudizando la caída tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Creo que muestra cómo el propio capital o diversos grupos de capital en la necesidad y en la frenética búsqueda de contrarrestar esta caída de devastación, pero esta caída de la tasa de ganancia, llevan a cabo diversos mecanismos para ralentecer o para intentar contrarrestar la caída de sus tasas de ganancia, llegando incluso a generar e implementar diversos mecanismos que son contrarios al propio desarrollo capitalista. Es decir, diversos grupos de capital, como puede ser el capital petrolero, que está detrás del proyecto Integral Morelos mediante la venta de gas natural, llevan a cabo diversas estrategias de reconfiguración urbana e industrial de los territorios que son, cabrá el término, anti o contracapitalistas, porque están violando la propia ley del valor, violan incluso la propia ley general de acumulación de capital, impulsando procesos que no se traducen directamente en una producción de plusvalor, sino que incluso impulsan procesos de desaburguesamiento de la clase dominante, reduciéndolos a simples terratenientes, ¿no? Es decir, la burguesía no solamente se comporta como un sujeto antihistórico, según lo define Jorge Veraza, sino la burguesía en el neoliberalismo se comporta como una clase contracapitalista, ¿no? En contra del capitalismo, sobre todo la burguesía perteneciente al país hegemónico, a Estados Unidos, ¿no? La tercera clave, que es lo que Rogelio apuntó con gran precisión, es que este libro puede ser entendido como una invitación a reconocer la vigencia de la crítica de la economía política, del discurso crítico de Marx, ¿no? A pesar de que la crisis de 2007 mostró su vigencia, a pesar que ha habido cierto resurgimiento del marxismo, la recuperación del discurso crítico de Marx como núcleo de una teoría crítica, desafortunadamente aún hay quien considera que Marx ya no sirve, que Marx ya es cosa del pasado, y la tarea que me llevó a mí publicar o editar este libro es contribuir a la tarea política de mostrar la vigencia de la crítica de la economía política tanto en sus conceptos fundacionales, es decir, aquellos elaborados por Marx como parte de su estudio sobre la crítica a la sociedad burguesa en su conjunto, pero también dando cuenta de ciertos desarrollos que hay actualmente en el marxismo, un marxismo latinoamericano, un marxismo mexicano que viene de la escuela de Bolívar Echeverría, que viene de la escuela de Jorge Juárez, que es el marxismo de Jorge Veraza, Andrés Barreda, como formas de desarrollar la crítica de la economía política para pensar el desarrollo capitalista en nuestro país, ¿no? En ese sentido, en el libro se ofrecen categorías de Marx como son las fuerzas productivas, la acumulación originaria de capital, pero también sus desarrollos de este marxismo crítico, que es la tecnología capitalista nociva, valores de uso nocivos, que son conceptos de Jorge Veraza, el concepto de acumulación originaria, residual y terminal de capital, también de este autor, toda la teoría que hay de la devastación ambiental que Andrés Barreda ha formulado en los últimos 50 años, la teoría también del desvío de poder, también elaborada por Barreda y por Raimundo Espinosa en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, son, digamos, las columnas teóricas que permiten hablar de la vigencia que tiene el marxismo, ¿no? Incluso podríamos, regresando a esta fe de ratas que mencionaba al inicio de la exposición, de no dejar explícito la participación del Estado, también el libro permite reconocer e insertarse en el debate acerca de que en Marx existe una teoría sobre el Estado. No es algo que no está, no es algo que Marx
alcanzó, que no le alcanzó la vida, es algo que Marx tiene pensado, toda una teoría del Estado, ¿no? En el libro también me baso en esta teoría para pensar cómo es que durante el neoliberalismo el Estado cumple un papel estratégico en esta producción de devastación ambiental, no es un papel secundario o accesorio, es un actor principal con un poder político que pone al servicio de estos grupos de capital y que ahora, y que sería como la última clave en la cual se puede leer este libro, nos permite no solamente reconocer el proceso de devastación ambiental y de producción de conflictos socioambientales o epidemiológico-ambientales en el pasado y en el presente, sino también nos permite pensar hacia el futuro, hacia dónde vamos, tanto en el marco del proyecto Integral Morelos como en todas las escalas en las cuales se aborda lo nacional, internacional, es decir, el desarrollo del capitalismo nacional, pero también el desarrollo del capitalismo global, ¿no? Como modo de producción, es decir, nos permite pensar hacia dónde va el desarrollo capitalista ante la crisis del neoliberalismo, a dónde va el desarrollo capitalista ante la crisis de la hegemonía mundial de Estados Unidos, hacia dónde va el desarrollo capitalista hacia, en caso de que Estados Unidos pierda la hegemonía, lo que sería el fin del capitalismo occidental, el fin del capitalismo anglosajón. Es decir, son tiempos de diversas crisis para el capital que paradójicamente no representan la crisis terminal del capitalismo. Al contrario, todas estas crisis le permitirían refuncionalizar muchos mecanismos de explotación al capital que le permitiría a sí mismo impulsarse y consolidarse aún más como modo histórico de producción hegemónico, ¿no? Lo cual representa un grave peligro para toda la humanidad y para la naturaleza, ¿no? Por ello, como parte de esta estrategia de pensar hacia dónde va el desarrollo capitalista en México, en América Latina y a nivel global, como bien también Rogelio lo apuntó, el papel de la soberanía nacional es un elemento de una táctica revolucionaria para la tarea estratégica de la revolución proletaria. Es decir, la lucha por la nación es un elemento clave y estratégico para la revolución comunista. Hoy por hoy, pensar en el internacionalismo proletario como finalidad inmediata desafortunadamente no cuenta con las condiciones de posibilidad para ello, se tiene que crear, y estas condiciones de posibilidad, creo yo, pasan necesariamente por construir desde una base proletaria, urbana, campesina, indígena, afrodescendiente, construir la propia nación proletaria, construir las condiciones que permitan la constitución del proletario como un sujeto histórico colectivo, que hoy por hoy, como uno de los resultados de esta larga noche neoliberal por la que atravesamos, se encuentra en terapia intensiva este sujeto histórico colectivo, ¿no? Habrá que avanzar, habrá que construirlo, habrá que reconfigurar, habrá que aprender también de la historia y aprovechar las coyunturas que se nos presentan como clase proletaria para esta tarea de construcción del sujeto histórico colectivo, lo cual pasa por pensar la actual coyuntura política del país, ver hasta dónde un proyecto de construcción de nación burguesa como es el proyecto de la Cuarta Transformación permite a la nación proletaria constituirse como un sujeto histórico colectivo. Es algo que se tiene que reflexionar bajo estos términos para no caer en confusionismos, para no caer también en dogmatismos, ¿no? Partidistas, sino sacar adelante una agenda social, una agenda colectiva, una agenda popular que apunte hacia las contrahegemonías, que apunte hacia las autonomías dentro y fuera del Estado, ¿no? Creo. Pues eso, y nada más como invitándoles a la lectura del libro y ahora invitándoles al diálogo, que yo creo que es lo fructífero de este tipo de espacios, ¿no? Muchas gracias.